¿Nos estamos acercando a una recesión o a una catástrofe económica? La verdad, hay dos tipos muy diferentes de recesiones y es probable que Estados Unidos se dirija hacia algo totalmente diferente al 2008. Las recesiones son un hecho inevitable de la vida económica y no todas se parecen a la gran crisis financiera. Algunas son más de variedad ardí. Las generaciones más jóvenes a menudo asocian la palabra recesión con catástrofe y por una buena razón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gran saludo. Soy Janet Navarro de Mundo Hipotecario. Gracias por acompañarme. El tema de hoy es económico. Todos queremos saber qué está sucediendo con la economía. Si es una catástrofe lo que se nos viene o una recesión. Desde diciembre del 2007 hasta junio del 2009, la gran recesión llevó a millones de estadounidenses a perder sus casas y medios de subsistencia. Fue la peor recesión económica desde la Gran Depresión de la década de 1930 y traumatizó a varios grupos que abandonaron la universidad o la escuela de posgrado con pocas esperanzas de encontrar un buen trabajo, porque el mercado laboral tardó casi una década en recuperarse por completo. Para un porcentaje significativo de la población, el colapso del 2008 es la única recesión real que hemos experimentado si no contamos con la breve recesión inducida por el COVID del 2020. Como resultado, cuando los estadounidenses ven predicciones nefastas de un desastre económico inminente o una recesión importante de los multimillonarios y los bancos de inversión, la mayoría tiende a asustarse. Sin embargo, la realidad es que las recesiones son una parte normal de los ciclos económicos y aunque abundan las predicciones de los expertos sobre una burbuja de todo o un colapso económico mundial, no todos los economistas prevén el peor de los casos. Una recesión está lejos de estar garantizada e incluso si llega, la mayoría de los economistas están de acuerdo en que la posibilidad de que se convierta en una catástrofe o un colapso total único en la vida como el del 2008 es escasa. Las recesiones son un hecho inevitable de la vida económica. Tuvimos la suerte en los ciclos anteriores de haber pasado bastante tiempo sin una recesión. Pero en realidad, como bien sabes, las recesiones que ocurren han sido la norma durante la mayor parte de la historia económica. Es más probable que la economía estadounidense caiga en lo que se llama una recesión común en lugar de una crisis financiera como la que se vio en el 2008. No todas las recesiones son 2008. Es importante recordar que no todas las recesiones se crean de la misma manera, aunque todas generan dificultades terribles e implican pérdidas generalizadas de empleos, lo que perjudica de manera desproporcionada al extremo interior de la distribución de ingresos. Algunas son peores que otras. Y a pesar de la reciente turbulencia del mercado de valores y las crecientes probabilidades de una recesión, hay muchas razones para permanecer optimistas sobre las perspectivas de la economía de Estados Unidos, incluso si el crecimiento se detiene durante trimestres consecutivos. En esto estoy un poco más optimista que pesimista y te voy a decir por qué. La América corporativa nunca ha tenido más efectivo en sus balances. Las encuestas bancarias se muestran que el consumidor no está sobrecargado con deuda de consumo y hay mucho efectivo en las cuentas corrientes de las personas. Así que parece haber una buena cantidad de poder adquisitivo. Yo creo que el lado pesimista de esto puede haber llevado a los mercados de valores a posiblemente sobrepasarse a la baja. Aunque cada recesión económica es diferente, la economía de Estados Unidos
ha experimentado dos tipos principales de recesión desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La primera es la recesión de variedad de jardín, que es donde la economía se sobrecalienta, lo que provoca un aumento de la inflación. Y esto lleva a la Reserva Federal a aumentar las tasas de interés y aplastar la demanda para tratar de aplastar la inflación. Y se produce una recesión. Es el tipo de recesión más común que ha visto Estados Unidos en la historia de la posguerra, pero hay otro tipo de recesión mucho más peligroso llamado recesión de balance. Es entonces cuando surge una burbuja de la deuda, lo que lleva a los hogares y los consumidores a gastar una parte significativa de sus ingresos pagando deudas en lugar de estimular la actividad económica. Las consecuencias de este tipo de recesión son una recuperación lenta y un desempleo masivo. Me imagino que esto te suena un poco familiar. Por lo general, toma alrededor de 10 meses desde el nivel más bajo del desempleo para recuperarse a los niveles de empleo previos a la recesión en una recesión típica. Para la burbuja de los .com y la crisis financiera mundial, se necesitó unas 3 veces esa cantidad, unos 32 meses para recuperar los niveles de desempleo previos a la recesión. Por eso creo que es más probable que nos dirijamos a una recesión de variedad de jardín que otra clase de recesión. Son los incumplimientos en cascada que surge de demasiada deuda que no tenemos en estos momentos. Y pienso que es poco probable que una recesión como la que se dio en el 2008 sea el resultado para la economía de Estados Unidos, y ni siquiera estoy segura de que experimentemos una recesión en absoluto. Lo más importante en el 2008, recuerden, lo que sucedió fue realmente un fraude en la economía, porque había todas estas personas que estaban pidiendo dinero prestado para comprar casas que realmente no podían pagarlas. La deuda incobrable que flotaba en torno al sistema financiero en el 2008 condujo a una imposición, pero desde entonces ha habido una serie de cambios en el sistema bancario, el principal de los cuales fue la Ley de Protección al Consumidor y reforma de Wall Street Dodd-Frank del 2010. La legislación introdujo una serie de medidas diseñadas para regular el sector financiero y proteger a los consumidores, incluido el establecimiento de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, un programa de denuncias y requisitos de prueba de esfuerzo para los bancos que ayudan a determinar si estas instituciones tienen suficiente capital para soportar una crisis económica. Aunque parte de la ley Dodd-Frank se revirtió bajo la presidencia de Donald Trump, las protecciones contra las burbujas de deuda hoy en día son aún más sólidas que en el 2008. Estas medidas y unos balances de los hogares mucho más sólidos van a ayudar a evitar un colapso al estilo del 2008. La mayor amenaza para la economía estadounidense es la estanflación, o sea, donde el crecimiento económico se desacelera, pero la inflación permanece elevada. No descartar los riesgos crecientes. Aunque muchos expertos sostienen que es poco probable que la economía de Estados Unidos experimente el tipo de recesión que se dio en el 2008, todavía hay una serie de riesgos crecientes que los inversores y los consumidores deberían considerar. En primer lugar, la tasa de ahorro personal o el porcentaje del ingreso disponible de los consumidores que se ahorra cada mes cayó a 4.4% en abril,
su nivel más bajo desde septiembre del 2008, cuando quebró Lehman Brothers. A modo de comparación, desde 1959 al 2019, la tasa de ahorro personal promedió al 11.8%, según una investigación de la Reserva Federal de San Luis. Por si no lo sabías, Lehman Brothers fue una empresa global de servicios financieros y fue el cuarto banco de inversión más grande de los Estados Unidos y se declararon en bancarrota en el 2008. Bueno, en segundo lugar, la inflación se mantiene cerca de los máximos de 4 décadas y la Reserva Federal está dispuesta a seguir aumentando las tasas de interés hasta que, como dice el presidente de la Fed, Jerome Powell, haya evidencia clara y convincente de que la inflación está bajo control. Se dice que el Banco Central ha tenido problemas para evitar una recesión en el pasado al aumentar las tasas de interés. El historial de la Reserva Federal tratando de llegar a la meta de inflación, aumentando la tasa cerca del 80% de las veces en que terminó en lo que se llamaría una recesión técnica. Así que creo que existe la posibilidad de que eso suceda. Si la Fed no instiga una recesión en su intento de luchar contra el aumento de los precios al consumidor, va a haber dolor que nosotros mismos creamos. Y esa es una realidad. Pero la inflación es demasiado dolorosa. No se puede impulsar la economía para siempre y esperar que sea sostenible. Tenemos que quitarnos la curita antes de que empeore aún más. Finalmente, los bancos de inversión continúan dando la voz de alarma sobre el riesgo creciente de una recesión y su impacto potencial en el empleo y el mercado de valores. Aunque la mayoría no está llamando abiertamente a una recesión, muchos advierten que el riesgo de una recesión ha aumentado y algunos alcistas destacados han cambiado recientemente su tono en lo que respecta al potencial de una recesión económica. Lo que necesitamos es un aterrizaje suave para la economía de los Estados Unidos, donde la inflación se controla sin instigar una recesión. Y el camino para lograr esto es estrecho. Si los formuladores de políticas de la Federal subestiman la fortaleza de la economía estadounidense, nos enfrentamos a un periodo prolongado de inflación por encima del objetivo. Si lo sobreestiman, nos enfrentamos a una recesión y no podemos saber con mucha convicción en qué camino estamos ahora. No te pierdas de ninguno de estos dos videos que están muy buenos. Te los recomiendo. Gracias por estar aquí conmigo. Te quiero mucho. Dale click al botón de me gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos el lunes y el miércoles y en miniatura los viernes. Soy Janet Navarro de Mundo Hipotecario.